A ver, un saludo y bendiciones para todo el que pueda ver este video. Quiero hablar acerca de un tema muy interesante que a mí me apasiona mucho. Y de este tema hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Entre los creyentes y algunos cristianos hay mucha confusión. Yo le llamaría, o se llama, la teología de la sustitución. Es decir, hay personas que creen que la iglesia está ocupando el lugar de Israel. Fíjese. Es decir, ya la iglesia tiene el lugar que antiguamente tenía Israel. Es decir, Dios sustituyó a la iglesia, a Israel por la iglesia. Bíblicamente esto no es así. No es así. Si leemos en Romanos, capítulo 11, dice Pablo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Fíjese, quiero llamar la atención sobre esto. Pablo reconoce que él es israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y entonces en el versículo 2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado? Ahí sigue diciendo otras cosas, pero no. El versículo central al que yo quiero traer la atención del que pueda oír este video, esta grabación, es que Israel en épocas del apóstol Pablo seguía siendo la nación escogida. Tenemos que entender que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos para hacer una nación, para formar una nación. Es su pueblo escogido. Dios tiene un solo pueblo que se llama Israel. La iglesia o el cristianismo surge después de las enseñanzas de los apóstoles. Surge lo que es la iglesia cristiana, que en teología viene siendo un pueblo adquirido por adopción. Es decir, los cristianos, los gentiles, entran dentro del pueblo de Dios, adoptados por Dios también después de la muerte de Cristo. Se abre el evangelio a todo el mundo gentil y entras a ser pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo que fuimos injertados entre las ramas, no que somos nosotros el olivo silvestre. Nosotros no somos el olivo silvestre. Nosotros fuimos injertados entre las ramas del olivo silvestre. Hay un versículo en Lucas capítulo 2, el versículo 30 dice, aquí está hablando Simeón acerca de Jesucristo, presentación del niño Jesús en el templo, que este es otro tema que ha traído controversia. Jesucristo es judío. Jesucristo nació en Israel. Jesucristo fue circuncidado, fue presentado al templo. ¿Por qué explico estas cosas? Porque hay un debate en algunos círculos teológicos donde quieren presentar a Jesús como cristiano, como el Jesús que rompió con Israel, con la doctrina de Israel. No tiene nada que ver con Israel. Un Jesús gentil, un Jesús americano o un Jesús sudamericano. Totalmente falso e infundado. Tenemos que entender la palabra de Dios como lo dice la Biblia. Jesús es judío, circuncidado, presentado en el templo. De hecho, en Lucas capítulo 2 versículo 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y llevaban a su niño. Si usted nace en Francia, usted es francés. Si usted nace en Australia, es australiano. Si usted nace en Polonia, es polaco. Jesús nació en Israel, es judío. Sus raíces son judías, por su nacimiento es judío. Ahora, el versículo 31 de Lucas 2 dice, el 30 dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjese, está hablando Simeón cuando presentan al niño Jesús en el templo. Dice: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esto es maravilloso. Has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles.
fíjese, ahí muestra que el nacimiento de Jesús le va a dar luz a los gentiles. Es verdad. Cristo nació para traer la salvación a toda la humanidad. Pero Cristo es judío. Y dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué quiero llamar la atención? La atención con estos versículos sobre la permanencia de Israel en el plan divino. Algunos me han dicho, bueno, profesor, ¿y cómo es esto ahora? Porque Israel está alejado de Dios y en pecado y bajo maldición y bajo idolatría. Sí, es cierto, pero Israel no siempre va a permanecer así. Es muy posible, según las profecías, muy posible, no, es seguro, que en los últimos tiempos Israel reconozca al Mesías, se arrepienta de su condición y, fíjese, Romanos 11. El problema de nosotros a veces es que no estudiamos la palabra, no leemos la Biblia. Romanos 11, lo volvemos a leer. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Hay un versículo aquí, ahora lo estoy buscando. Ajá, el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Fíjese, esto de en lugar de ellas podríamos dar una clase aparte, porque hay versiones que dicen entre ellas. Esta es la Reina Valera 1960. Podríamos tener una clase aparte explicando que hay versiones que dicen si tú has sido injertado entre esas ramas y has hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Tú ya eres participante, pero tú no eres el olivo. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí tenemos la permanencia de Israel. Aquí tenemos la permanencia de Israel. Esto es el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. En la epístola a los romanos, el apóstol Pablo aclarando que Israel está en el plan divino. ¿Entiendes? El versículo 25 dice, a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel. Hay un solo pueblo, se llama Israel. Dios tiene un solo pueblo. Dios no va a venir a buscar iglesias así, de iglesias y nombres y sectas y cosas. Y yo soy metodista, yo soy bautista, y yo soy adventista, y yo soy pentecostal. No. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dios tiene un solo pueblo y se llama Israel. Si usted no pertenece a ese pueblo por adopción, usted no está salvo. Dios no va a venir a buscar ninguna iglesia ni a nadie. Es un pueblo, Israel. La iglesia cristiana es Israel espiritual, un Israel adquirido, adoptado después de la muerte de Cristo. Pero es un solo pueblo. Fíjese como Pablo lo aclara. Nosotros fuimos injertados entre las ramas. Entonces, ni Israel fue eliminado del plan de salvación, ni la iglesia está ocupando el lugar de Israel. Es un solo pueblo que comenzó con Adán. Adán perteneció también, porque fíjese, Adán es el primer ser humano y pertenece al pueblo de Dios. ¿Entiendes? La nación se forma con Israel como tal. Pero los gentiles también pertenecen a Israel. Por adopción, cuando aceptan al Mesías, cuando aceptan la Torá, cuando aceptan la ley divina, que el tema de la ley que fue abolida, que todo este fenómeno de que la ley fue abolida, yo no sé de dónde sale eso, que los 10 mandamientos fueron abolidos, porque Mateo 5:17 dice, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, he venido a cumplirla. Pero bueno, eso es un tema aparte, porque ahora adentrarnos en eso es un fenómeno hecho. La ley no fue abolida, fueron abolidas leyes rituales que Pablo les critica a los Gálatas y a los gentiles el cumplimiento de la circuncisión. Dice Pablo, ya la circuncisión nada es para ustedes los gentiles. Pero Pablo dijo, el mandamiento es justo, santo y bueno. Fíjese, no dijo que no había que guardar la ley, porque hay algunos religiosos en un invento ahí de Satanás, podríamos decir, que dicen que no hay ley.
Fíjese. Y están arremetiendo contra el sábado. No hay Shabbat, no hay descanso. El sábado es para los judíos. Otro disparate. El Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento es para la iglesia. Disparate. Cuando dice la Biblia, escudriñad las Escrituras porque en ellas parecéis que tenéis la vida eterna, ¿de qué Escritura está hablando? La Escritura, escudriñad las Escrituras. Está hablando del Antiguo Testamento. Porque yo le voy a decir una cosa, las cartas de Pablo en época de Pablo no eran la Biblia. Eso entró en el canon mucho después. Pablo, cuando Pablo resucite, Pablo se va a sorprender cuando usted le diga que sus cartas son el canon, son parte de la Biblia. Él no va a entender eso. ¿Cómo es posible si esas fueron cartas que yo escribí para las iglesias? ¿Y cómo es que ahora es el canon? No, sí, porque entraron en el canon. La Biblia de Pablo, la Biblia de Cristo, era el Taná, el Antiguo Testamento. En época de Cristo se usaba la Septuaginta, la versión de los 70. Pero las Biblias que usaban los apóstoles, Pablo, Juan, Jesucristo, era el Antiguo Testamento. Para los que dicen que esa es la Biblia de los judíos y que los cristianos no tienen que ver con eso. Entonces, bueno, quería llamar la atención sobre eso. Cristo es judío, nació en Israel, circuncidado el 8º día, presentado en el templo con toda la tradición judía, celebrando la Pascua, predicó un evangelio limpio de fanatismo. Por eso era su discusión con los fariseos, porque los fariseos habían cargado mucho de cumplimientos y cosas estúpidas que Cristo viene a limpiar. Pero Cristo vino a su pueblo, a Israel. Y nosotros los gentiles somos salvos por gracia, injertados en el olivo silvestre. No es que somos independientes del olivo, que Dios nos escogió y quitó a Israel. No. Las promesas son para Israel. Y Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por eso yo te invito a bendecir a Israel, a orar por Israel, porque usted y yo somos Israel. Dios te bendiga.